A las 2:47 de la madrugada del 15 de octubre de 2025, un destello de luz atravesó los cielos sobre la región de Bryansk, Rusia. No era un relámpago, era la venganza en movimiento. 4 misiles Neptuno, cada uno con un peso de 900 libras, surcaron el aire. A 560 millas por hora volando, apenas 200 pies sobre el suelo, lo suficientemente bajo como para desaparecer bajo el radar. Su objetivo: la fábrica de componentes de misiles Electrodetale, una extensa instalación responsable de producir sistemas de guía para los drones H-59 y Quimera de Rusia. Un lugar que Moscú alguna vez llamó intocable. Pero lo que el mundo pronto descubriría fue que este ataque no fue un asalto aleatorio. Fue el desenlace de una trampa de inteligencia de formas. Un movimiento de ajedrez tan preciso que difuminó la línea entre el espionaje y el arte. Durante semanas, agentes ucranianos habían observado las luces de la fábrica ardiendo hasta altas horas de la noche. Sabían que los rusos estaban trabajando horas extras, desesperados por reconstruir su reserva de misiles tras pérdidas devastadoras en el verano. El momento debía ser perfecto. Esperar demasiado y la producción se dispersaría. Atacar demasiado pronto y el mundo no vería la prueba. Entonces, cuando las imágenes satelitales confirmaron que la planta operaba al 110% de su capacidad, se dio la orden. Desde lanzadores ocultos cerca de Chernigov, 4 misiles se encendieron en una salva de 4 segundos. Una tormenta sincronizada diseñada para impactar y escapar. No solo importaba la destrucción, era el mensaje. Ucrania podía ver lo que Rusia creía invisible, pero mientras los primeros rastros de los misiles se desvanecían en el horizonte, una pregunta aún flotaba en el aire. ¿Cómo se golpea un objetivo impenetrable enterrado en el corazón de Rusia y se sobrevive? Al inevitable contraataque que sigue, aquí comienza esta historia. Una noche en la que la precisión, el engaño y la desesperación colisionaron y un error lo cambió todo. Bryansk, alguna vez una joya industrial en el oeste de Rusia, ahora una fortaleza latiendo en el corazón de la maquinaria de guerra de Moscú. Durante años la fábrica Electrodetale suministró la savia de la producción de misiles rusos. Núcleos electrónicos, sensores giroscópicos y procesadores de vuelo que convierten cascarones metálicos en asesinos precisos. Cada misil Kh-59 lanzado desde un jet ruso, cada dron Quimera desatado en los cielos de Ucrania comenzó su vida dentro de esos muros. Destruir este lugar no era solo un objetivo militar. Era una declaración, incluso en lo profundo de Rusia. Ningún lugar está a salvo. Pero para comprender la magnitud de esta operación debemos retroceder 4 meses. En junio de 2025, según datos investigativos publicados por Reuters y BBC Verify, la Dirección de Inteligencia Principal de Ucrania comenzó a mapear la logística industrial rusa en las regiones de Bryansk y Kursk. Las imágenes satelitales de Planet Labs revelaron un aumento repentino en la actividad nocturna en el complejo Electrodetale. El consumo de energía se triplicó. Camiones llegaban bajo escolta militar. Los rumores indicaban que Rusia había trasladado silenciosamente el 20% de su producción de componentes de drones aquí para protegerla de los ataques occidentales. Esa apuesta convirtió la fábrica en una fortaleza y una trampa a la vez. La televisión estatal rusa mostró las defensas del lugar: sistemas S-400, baterías Panzers I y un conjunto de guerra electrónica Kazuka fue recientemente mejorado. El mensaje era claro: Bryansk es intocable. Sin embargo, en su confianza yace la semilla del fracaso. Los planificadores ucranianos vieron algo más. Un defecto nacido de la geografía. La planta estaba cerca de un valle fluvial cuya forma creaba un corredor fantasma, una estrecha franja de terreno invisible para el radar ruso debido a la curvatura de la tierra. Según un informe desclasificado de la OTAN publicado por Defense News a principios de octubre, esta anomalía había sido verificada discretamente, utilizando señales de drones de reconocimiento y rastreadores electrónicos. El punto ciego no tenía más de 3 millas de ancho, pero se extendía como una herida abierta directamente hacia el flanco occidental de la fábrica. Y había otro motivo, esta vez político. Apenas días antes del ataque, Al Jazeera informó que el presidente Vladimir Putin había prometido duplicar la producción de misiles para octubre. El Kremlin había invertido miles de millones en fábricas movilizadas, apostando todo a abrumar a Ucrania con pura producción. Golpear Electrodetale ahora no se trataba solo de detener maquinaria. Se trataba de aplastar esa ilusión de fuerza imparable. Así que Ucrania esperó. Rastrearon los horarios de los trabajadores, las entregas de combustible y los turnos nocturnos. Cuando los satélites confirmaron que los hornos funcionaban más allá de las 2:00 am, una señal de producción a plena capacidad, se abrió la ventana.
El plan que reescribiría la guerra electrónica moderna comenzó a desplegarse. Operación Horizonte Ciego. Sus arquitectos entendieron que esto no sería un ataque simple. Las defensas rusas eran densas. Sus muros de radar altos, su represalia segura. Para ganar, Ucrania tendría que convertir cada debilidad del terreno, la arrogancia al error humano en un arma. Un enfrentamiento moderno de David contra Goliat estaba a punto de desarrollarse, no con ondas y piedras, sino con microchips en gano y segundos medidos en latidos. Pero primero debían preparar el escenario. Crear una ilusión tan convincente que incluso los sensores más avanzados de Rusia verían fantasmas. Y eso comenzó en los tranquilos campos cerca de Chernigov, donde dos camiones de lanzamiento disfrazados esperaban en la niebla con motores fríos y temporizadores en marcha. A las 2:29 a.m., la noche alrededor de Chernigov se rompió. Dos lanzadores móviles estalaron en destellos gemelos. 4 misiles Neptuno se elevaron al cielo en una rápida salva de por segundos. El rugido duró apenas 5 latidos, pero sus ecos llegaron hasta la red de radares de Moscú. Los ingenieros ucranianos habían reinventado una reliquia soviética en un bisturí de la guerra moderna. Los lanzadores Neptuno habían sido aislados térmicamente. Un ajuste simple que eliminaba el tradicional enfriamiento de 60 segundos entre disparos. Ahora una carga completa podía dispararse, recargarse y evacuarse en 5 minutos. Una ventana que salvaba vidas cuando la represalia era segura. Casi de inmediato los misiles descendieron a 200 pies, rozando las copas de los árboles guiados por coincidencia de contornos del terreno y navegación inercial, haciéndolos invisibles para la mayoría de los radares rusos. Pero el verdadero engaño apenas comenzaba. Exactamente 30 millas de distancia, un equipo de señuelos desplegó un camión civil en una carretera de tierra plana. Desde su plataforma de carga, 15 drones Banshee gritaron hacia el cielo. Baratos, ruidosos e intencionalmente obvios. No estaban diseñados para golpear nada. Su único propósito era el caos. Cada dron llevaba un transpondedor que emitía una señal idéntica a la de un escuadrón F-16, un movimiento tan audaz que incluso analistas de la OTAN lo describieron después a DW News como una clase magistral en engaño de radar. En segundos, los sistemas de alerta temprana rusos explotaron con falsas alarmas. Las pantallas se encendieron en rojo en el centro de comando de Bryansk. 15 objetivos no identificados se acercaban rápidamente. Los operadores de Panzers fueron entrenados para reaccionar bajo presión, lanzaron 10 interceptores en 4 minutos, 10 misiles cada uno valorado en aproximadamente $1 millón obliteraron 10 señuelos que valían $15,000 cada uno. Fue un intercambio perfecto, $10 millones por chatarra humeante. Pero el costo no fue solo financiero. Fue cognitivo. El mando ruso creyó que un ataque aéreo al estilo de la OTAN estaba en marcha. El regimiento aéreo de Bryansk desplegó 4 cazas Su-35 cada uno armado con misiles R-77 Young, R-37 de largo alcance surcando el cielo entonces del amanecer a Mach 1.6. Su misión: encontrar el sitio de lanzamiento y aniquilarlo. Abajo, los equipos ucranianos ya estaban ejecutando su guión de exfiltración. En 5 minutos los camiones camuflados se mezclaron con el tráfico civil. Sus rieles de lanzamiento se plegaron y ocultaron bajo lonas. Un emisor de calor señuelo en equipo de escape modificado en campo escondido en un bosque cercano cobró vida imitando el resplandor infrarrojo de una batería de misiles enfriándose. Para los sensores rusos gritaba objetivo confirmado y la trampa funcionó. A las 2:41 am los equipos de radar rusos se fijaron en el señuelo. Los Su-35 moviéndose a 1,200 millas por hora giraron bruscamente hacia la señal falsa. En sus pantallas era una confirmación del libro. Un lanzador ucraniano activo emitiendo radiación térmica masiva. Armaron sus misiles confiados en un éxito inminente, pero en lo alto otro drama se desarrollaba. El radar Nebom, el sistema de alerta temprana más avanzado de Rusia, detectó destellos débiles cerca de Bryansk. Objetos moviéndose bajos, irregulares, casi como pájaros. Por un momento lo descartaron como interferencia atmosférica, pero un oficial dudó. Algo no estaba bien. Según la reconstrucción posterior al ataque de The Guardian, él anuló el sistema automatizado y cambió a un barrido manual de alta potencia, una decisión que salvó a la planta de la aniquilación inmediata y casi destruyó toda la operación ucraniana. En respuesta, Moscú desplegó su A-50 AWACS, un puesto de mando aerotransportado capaz de escanear 250 millas en todas direcciones. El radar de disco giratorio de la aeronave podía mirar hacia abajo y neutralizar la ventana de sigilo de los misiles Neptuno que abrazaban el terreno.
De repente los fantasmas invisibles de Ucrania ya no lo eran. A las 2:45 am ocurrió un desastre. El camión de guerra electrónica Kazuka-4 de Rusia se fijó en uno de los 4 misiles e inyectó coordenadas, GPS falsas, una señal fantasma. El misil creyó que estaba 1.5 millas fuera de curso, ascendió revelando su rastro de calor. El A-50 detectó la anomalía y segundos después dos interceptores. S-400 rugeron hacia el cielo a Mach 5. Por un momento aterrador parecía que toda la misión se desmoronaría. Si los misiles eran derribados, los equipos de lanzamiento quedarían atrapados entre los Su-35 entrantes y la artillería terrestre rusa. La operación más audaz de Ucrania podría colapsar antes del impacto. Pero este era el imprevisto que los planificadores ucranianos habían temido y preparado, porque en lo profundo de los bosques del norte de Ucrania un pequeño equipo de fuerzas especiales esperaba con algo nuevo. Un dron Switchblade 600 armado con una sola carga explosiva. Había estado inactivo durante días esperando una señal específica, la frecuencia reveladora del emisor de radar de Kazuka. Cuando apareció esa señal, el equipo actuó sin dudar. El dron despegó silenciosamente, dirigiéndose directamente hacia el cerebro invisible que guiaba la defensa rusa. Los cazadores estaban a punto de convertirse en cazados. Pero incluso ahora, cuando un misil se desviaba y otros se adentraban más en el espacio aéreo enemigo, el éxito de la operación Horizonte Ciego pendía de un hilo. Un hilo extendido a través de cientos de millas. Una docena de sensores y segundos que parecían horas. Resistiría el señuelo, llegaría el Switchblade a su objetivo antes de que los rusos desataran otra ola. ¿Podrían los misiles restantes sobrevivir? Lo suficiente para entregar sus cargas en el corazón palpitante de la industria bélica rusa. Esas respuestas llegarían en los próximos 7 minutos. Los 7 que decidieron el futuro de todo un frente. A las 2:47 am, el mundo se inclinó hacia el caos. El cielo ruso hervía con ruido de radar, pulsos de interferencia y ecos supersónicos. El A-50 AWACS orbitando sobre Briansk fijó sus sensores en el misil Neptuno rebelde que había salido del sigilo. Los operadores gritaban coordenadas. La orden era clara: interceptar y rastrear. 2 misiles S-400 cada uno, un monstruo de 4,000 libras, rugeron hacia arriba a Mach 5, dejando tras de sí rastros de fuego como cometas. Pero abajo el contraataque de Ucrania ya estaba en marcha. A 40 millas de distancia, ese dron Switchblade 600 lanzado desde una cresta oculta cerca de la frontera con Bielorrusia se deslizó por la noche como un fantasma. Su IAR a bordo rastreó el conjunto emisor de Kazuka-4 brillando intensamente en infrarrojo. La tripulación rusa, en el interior, nunca lo vio venir. A las 2:48 el dron se lanzó en un ángulo de 70 degrees. Un latido después impacto. Un destello, una implosión silenciosa. Luego el cielo sobre Briansk se oscureció. La señal de Kazuka murió al instante. El enlace de radar que alimentaba coordenadas falsas a los S-400 colapsó. Los misiles perdieron guía desviándose inofensivamente hacia el cielo vacío antes de autodestruirse. De repente los depredadores quedaron ciegos. El A-50 sin soporte terrestre ya no podía distinguir objetivos de fantasmas electrónicos. Los pilotos de los Su-35 ahora operando con sus propios radares no ven más que el señuelo brillante aún ardiendo en el bosque abajo. Desataron su artillería con furia. 6 misiles Kh-31 obliteraron un grupo de árboles que a todas luces parecía una batería ucraniana. Mientras tanto, los verdaderos lanzadores ya se habían ido disfrazados como camiones de carga civiles, arrastrándose por caminos secundarios hacia un búnker reforzado cerca de Nizhyn. Habían escapado en menos de 9 minutos. Una exfiltración recordó que analistas occidentales de Defense Express más tarde llamaron una obra maestra operativa, pero la historia no había terminado. 3 misiles Neptuno seguían vivos, adentrándose más en Rusia. Con el Kazuka destruido, volvieron a sus sistemas de guía inercial. Volando a ciegas, un piloto automático digital guiado por giroscopios internos en lugar de datos satelitales. Cada misil era ahora su propio navegante, memorizando cada contorno, cada elevación del terreno como un piloto volando a través de la niebla. Dentro de Briansk, las defensas rusas se apresuraron a reagruparse. Los radares Nebo se reactivaron a plena potencia intentando reacudir las firmas entrantes. Un operador de radar pensó que vio movimiento, un rastro débil y fluctuante en el borde de su pantalla. Pájaros, murmuró. El oficial superior, menos convencido, ordenó un último barrido manual. Entonces ocurrió. Un icono rojo parpadeó, luego se multiplicó. 3 contactos desconocidos acercándose. Rápidamente a 560 millas por hora. Altitud 180 pies. La sala quedó en silencio por
y un segundo de más. Luego llegaron las alarmas. Vector entrante desde el sureste. A las 2:49 am el primer Neptuno impactó. Golpeó exactamente a 15 pies del horno de electrodetale perforando 3 pies de concreto reforzado antes de detonar. La ojiva de 330 libras explotó con un retraso medido de 0,8 segundos, justo el tiempo suficiente para enterarse dentro del salón de producción principal. La explosión no se expandió hacia afuera. Implosionó hacia adentro convirtiendo la estructura en una cámara celada de fuego y metralla. Segundos después, los segundo, tercer misiles impactaron. El complejo electrodetale convulsionó como un ser vivo, sus tecos se desprendieron, sus ventanas se licuaron en ondas fundidas. La onda de choque se extendió milas rompiendo vidrios en una ciudad cercana. Los sensores sísmicos del Centro Sismológico y Mediterráneo registraron el impacto como un temblor de magnitud 2.3, un terremoto creado por el hombre desde el aire. Las imágenes satelitales capturaron la destrucción en infrarrojo. Un cráter brillante donde antes estaba la fábrica. El horno de drones quimera de $20 millones desaparecido. Las líneas de ensamblaje de KH-59 vaporizadas. Bomberos y unidades de la RSB llegaron apresuradamente con rifles en mano no para luchar sino para contener la historia. Testigos describieron cómo alejaron a periodistas e incluso a la policía local. El Kremlin quería silencio. Dentro de Moscú las reuniones de emergencia comenzaron antes del amanecer. El Ministerio de Industria y Comercio se desconectó en línea. Para las 0 am el índice bursátil ruso para proveedores de defensa había caído en 6.4%, su mayor caída en un solo día desde 2022. Para Ucrania la misión ya había alcanzado un estatus mítico. El brillo no estaba solo en las explosiones. Estaba en cómo superaron en astucia a un imperio. Un punado de misiles, un enjambre de señuelos, un dron kamikaze y un único corredor fantasma explotado con precisión quirúrgica. Cada capa de la defensa rusa había sido utilizada en su contra. La guerra electrónica seguirá por su propia señal. Las defensas aéreas desperdiciadas en cebos baratos. Los cazas enganados por ilusiones de calor, todo orquestado por oficiales ucranianos que, como confirmó BBC Verify, nunca pusieron un pie fuera de su propio territorio. En el frío cálculo de la guerra moderna eso es la victoria. No en cuán fuerte golpes, sino en cuán silenciosamente tu enemigo se da cuenta de que ha sido superado. Pero incluso el brillo tiene un precio. Y pronto el mundo vería lo que el éxito de Ucrania desencadenó. Una reacción en cadena dentro de Rusia que nadie, ni siquiera sus generales, podía detener. Al amanecer la fábrica electrodetale no era más que aquello retorcido y cenizas fundidas. Las imágenes satelitales publicadas por Maxar Technologies la mañana siguiente mostraron un cuadrado perfecto de devastación. 400,000 pies cuadrados de capacidad de producción borrados en menos de 7 segundos. Pero el daño fue mucho más profundo que el cráter. Dentro de la red militar industrial de Rusia, un pánico silencioso comenzó a extenderse. La planta destruida había suministrado más de 200 componentes microelectrónicos esenciales para misiles, drones y aviónica. En 72 horas las líneas de producción para KH-59, 15 drones quimera se detuvieron. Informes de The Moscow Times confirmaron retrasos en cascada en al menos 45 subcontratistas en Smolensk, Tula y Belgorod. Lo que Ucrania había golpeado no era solo un edificio. Era el sistema nervioso del programa de armas guiadas de Rusia. Las matemáticas eran brutales. El ataque de Ucrania costó aproximadamente $2.8 millones, 3 misiles, Neptuno 15 señuelos Banshee y un dron Switchblade 600. La pérdida total de Rusia superó los $350 millones en infraestructura destruida, más un estimado de $1.2 millones en producción de armas. Detenida una relación de retorno de 400 a 1. Una derrota económica disfrazada de explosión. Y sin embargo el impacto más profundo fue psicológico. Según DW News, el pánico se extendió por la red de defensa aérea rusa. Los comandantes comenzaron a dudar de cada firma de radar, temiendo corredores fantasmas en otros lugares. Incluso las anomalías climáticas menores desencadenaban falsas alarmas. En una semana Ucrania llevó a cabo 3 incursiones adicionales con drones, utilizando tácticas de engaño similares, golpeando depósitos menores cerca de Kursk, Rostov y Voronezh. 2 fueron impactos confirmados. 1 fue interceptado. Pero cada operación obligó a Rusia a reposicionar activos, reduciendo su escudo defensivo. En un 15% a lo largo del frente norte. En Moscú la respuesta del Kremlin fue rápida pero caótica.
Reuters informó que el ministro de Defensa Andrei Belousov convocó un grupo de trabajo de emergencia para auditar los puntos ciegos del radar. Filtraciones internas revelaron más tarde que se ordenaron $400 millones en nuevos equipos de radar de empresas nacionales que ya no tenían los componentes para producirlos porque su proveedor acababa de ser destruido. Mientras tanto, dentro de Ucrania la moral se disparó. En Kiev los ciudadanos despertaron con titulares que decían «Fábrica de Bryansk borrada». El largo brazo de la justicia de Ucrania. Incluso los analistas occidentales normalmente reservados como los del Instituto para el Estudio de la Guerra describieron el ataque como un punto de inflexión demostrando que la profundidad industrial de Rusia ya no es un santuario. En el campo de batalla el efecto dominó fue inmediato. Sin nuevos chips de guerra la producción de Kh-59 de Rusia cayó al 40% de la producción de octubre. La escasez de misiles obligó a Moscú a cambiar recursos hacia bombas de planeo más baratas, reduciendo los ataques de precisión de largo alcance en Kiev y Odessa en un 60% en 2 semanas según lo confirmado por el monitoreo de la BBC. Para Ucrania cada día de esa desaceleración significaba vidas salvadas y impulso ganado, pero para Rusia la óptica fue desastrosa. En la guerra de información la percepción es poder, y Ucrania acababa de demostrar que podía humillar a Moscú sin cruzar nunca la frontera. Las plataformas de redes sociales se llenaron de memes que mostraban un misil fantasma superando radares de $1,000 millones. Incluso los blogueros pro-Kremlin lucharon por darle un giro a la pérdida. Algunos insinuaron oscuramente sobre traidores dentro del sector de defensa. Otros exigieron venganza sin piedad. Y, sin embargo, no legó ningún contraataque. En cambio, el mando ruso comenzó a retirar activos de alto valor 400 AWACS camiones Kazuka más al interior dejando brechas que los drones ucranianos explotaron rápidamente. La región de Bryansk, alguna vez jactanciosa cubierta por burbujas defensivas superpuestas, ahora pareció un espejo roto. Cada fragmento reflejaba miedo. A mediados de octubre, la inteligencia occidental confirmó lo que muchos sospechaban. La producción de misiles de Rusia había caído, un 28% mes a mes, la mayor caída desde principios de 2023. El ataque a Electrodetale no solo había destruido una fábrica, había roto una ilusión. Ucrania había convertido la ingeniosidad en un arma y la incertidumbre en una estrategia. En una guerra de desgaste, ese tipo de ventaja psicológica no tiene precio. Sin embargo, en medio del triunfo, una pregunta persistía en los centros de pensamiento y salas de guerra por igual. Si Ucrania pudo llegar tan lejos una vez, ¿qué pasaría si golpeara de nuevo en las semanas siguientes al ataque de Bryansk? El mundo comenzó a notar cambios sutiles, pequeños temblores en la maquinaria de un imperio alguna vez poderoso. Los medios estatales rusos guardaron silencio, pero las fotos satelitales no. BTBC Verify publicó imágenes de antes y después que revelaban la obliteración total del complejo Electrodetale. Analistas de Reuters lo llamaron una clase magistral en guerra asimétrica mientras que defensa. One lo describió como el momento en que el mito de la invulnerabilidad de Rusia finalmente se rompió. Dentro de Moscú el ambiente se volvió más oscuro. El Ministerio de Defensa ordenó patrullas de seguridad a tiempo completo alrededor de 50 fábricas de alto valor. Pero la paranoia generó errores. Según un audio filtrado verificado por The Insider Russia, un comandante de defensa aérea gritó por radio durante una falsa alarma: «Todo parece un dron ahora». La frase resumió la nueva realidad. Ucrania había convertido el propio miedo de Rusia en un arma. Mientras tanto, en Ucrania el ataque se convirtió en leyenda. En las aulas se discutió como una batalla moderna de Midway cerebro contra fuerza bruta de engaño sobre fuerza bruta. Comentaristas señalaron cómo la operación simbolizaba la evolución de la guerra misma. Menos soldados, más sensores, menos bombas, más bites. Una operación orquestada con precisión y paciencia había superado a escuadrones enteros. Pero para los comandantes ucranianos la celebración fue breve. Los escaneos satelitales revelaron nuevas fortificaciones alrededor de Oryol y Smolensk, búnkeres frescos más profundos bajo tierra. El Kremlin había aprendido la lección. No dejaría otro corredor fantasma sin vigilancia. El tablero de ajedrez electrónico se había reiniciado y ahí comienza la siguiente fase. Informes de inteligencia de Al Jazeera y Reuters insinúan una continua actividad de reconocimiento ucraniano en Belgorod y Tambov buscando nuevos puntos débiles en la red de radares de Rusia. ¿Podría el próximo ataque golpear una refinería de combustible, asfixiando a las divisiones blindadas de Rusia o tal vez
Un búnker de mando cortando las comunicaciones en el frente occidental. Lo que está claro es esto: la guerra ha entrado en una era donde el engaño es el arma más letal. En 2025 la victoria ya no pertenece al ejército más grande, sino al lado que puede pensar tres movimientos por delante, convertir la debilidad en ventaja y golpear el objetivo invisible antes de que siquiera sepa que está expuesto. Así que ahora la pregunta no es si Ucrania volverá a atacar, sino dónde. Y cuando llegue ese momento, el mundo observará otro cielo silencioso, otra luz fantasmal que se alza en la oscuridad. Prueba de que en la guerra moderna la inteligencia puede ser más explosiva que el TNT. Antes de que te vayas, un último pensamiento. Si esta operación de impresión no imagina lo que viene después, ¿podría el próximo golpe colapsar la logística de combustible de Rusia? ¿O finalmente Moscú se adaptará y contrarrestar la ventaja de Ucrania en la guerra digital? Dinos lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, compartidas más allá de la propaganda, entonces ayúdanos a seguir contándolas. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte el próximo episodio en esta guerra de mentes y máquinas que se desarrolla. Porque a veces el golpe más silencioso deja el eco más fuerte, deja el eco más fuerte, deja el eco más fuerte, deja el eco